Descubrí que mi exesposa utilizaba el dinero de nuestros hijos para mantener su vida de lujos, pero jamás imaginó lo que estaba por venir. Desde que me divorcié de Claudia, siempre tuve una prioridad clara: el bienestar de nuestros hijos, Marcos y Sofía. Aunque la separación fue difícil, acordamos que los niños vivirían con ella, y yo me encargaría de una pensión mensual para cubrir su educación, comida y necesidades básicas. Mi único objetivo era asegurarme de que no les faltara nada, aunque ya no estuviéramos juntos. Al principio, todo parecía ir bien. Cada mes, cumplía religiosamente con los pagos, incluso ajustándolos cuando Claudia pedía más. Sin embargo, comencé a notar señales de que algo no estaba bien. Cada vez que visitaba a los niños, veía que vestían con ropa desgastada, usaban zapatos rotos y parecían menos felices. Además, me contaban que muchas veces tenían que repetir comidas simples, como arroz o fideos, porque no había más en la casa. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Les pregunté a Marcos y Sofía una tarde que los llevé a comer fuera. Mamá dice que el dinero no alcanza y que tú no nos das suficiente, respondió Marcos, bajando la mirada. Ese comentario me dejó helado. Sabía perfectamente cuánto dinero enviaba cada mes, y era más que suficiente para cubrir todas sus necesidades. Algo no cuadraba. Decidí observar más de cerca, y poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mientras mis hijos parecían vivir en condiciones lamentables, Claudia no mostraba señales de austeridad. Sus redes sociales estaban llenas de fotos en restaurantes caros, comprando ropa de diseñador y viajando con su nuevo esposo, un hombre llamado Andrés, que claramente disfrutaba de los beneficios de mi pensión. Todo esto me hizo sospechar que el dinero que yo enviaba para los niños estaba siendo utilizado para mantener su estilo de vida. Mis visitas se hicieron más frecuentes, y cada vez confirmaba lo que temía. Marcos y Sofía estaban descuidados. Sus calificaciones habían bajado drásticamente, y sus profesores me informaron que faltaban a clases con frecuencia porque no tenían uniforme limpio. También descubrí que Claudia apenas pasaba tiempo con ellos, dejándolos solos durante horas mientras ella y Andrés disfrutaban de su tiempo libre. No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que necesitaba pruebas sólidas antes de confrontarla o tomar cualquier acción legal, así que comencé a recopilar información. Fotografié las condiciones en las que vivían los niños, guardé capturas de pantalla de las publicaciones de Claudia en redes sociales y hablé con los maestros y otros padres que también notaban la situación. Lo que más me dolió fue descubrir que Andrés, su nuevo esposo, no solo ignoraba a mis hijos, sino que también los trataba con desdén. Según me contó Marcos en una ocasión, Andrés había dicho que no eran su responsabilidad y que su lugar era lejos de ellos. Decidí que ya era hora de actuar. Mis hijos merecían algo mejor, y si Claudia no estaba dispuesta a cuidar de ellos, yo lo haría. Lo que no sabía era que Claudia estaba a punto de demostrarme hasta dónde llegaría su desprecio y arrogancia. Una vez que reuní suficientes pruebas sobre el estado en el que vivían mis hijos y cómo Claudia estaba utilizando el dinero, decidí dar el siguiente paso: consulté con un abogado especializado en casos de custodia. Después de revisar todo lo que había recopilado, me dijo algo que me dio esperanza. Con esta evidencia, tienes un caso sólido para solicitar la custodia de tus hijos. Pero prepárate, porque probablemente Claudia no lo tomará bien. Con eso en mente, comenzamos a redactar la solicitud legal para iniciar el proceso de custodia, al mismo tiempo, presentar una denuncia formal por el mal uso de la pensión alimenticia. Cuando la notificación judicial llegó a manos de Claudia, su reacción fue exactamente la que esperaba, arrogante y llena de desprecio. Esa misma noche, recibí una llamada de Claudia. Contesté, aunque ya sabía que no sería una conversación agradable. ¿Qué clase de broma es esta, Daniel?, comenzó, con su tono altivo habitual. ¿De verdad crees que puedes quitarme a los niños? Las leyes están de mi lado, y tú no tienes nada que hacer contra mí. Intenté mantener la calma, pero su siguiente comentario fue lo que realmente me encendió. Además, continuó riendo, el dinero que me das está mejor aprovechado conmigo y Andrés. Él sabe cómo cuidarme, no como tú. Tus hijos no necesitan tanto. Si tienen lo básico, es suficiente. La frialdad de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Cómo podía alguien hablar así de sus propios hijos? Pero en lugar de responder con rabia, decidí que sus palabras serían mi combustible para seguir adelante. No necesitaba discutir con ella,
sabía que el juicio pondría todo en su lugar. Nos vemos en el tribunal, Claudia, le respondí antes de colgar. Conforme se acercaba la fecha del juicio, continué recolectando pruebas. Hablé con vecinos de Claudia, quienes confirmaron que ella apenas pasaba tiempo en casa y que, a menudo, dejaba a los niños solos. Uno de ellos incluso me dijo que varias veces había visto a Marcos y Sofía pidiendo ayuda para arreglar cosas básicas, como cocinar algo o lavar su ropa. También contacté a los profesores de mis hijos para obtener informes sobre su desempeño académico y asistencia. Los documentos mostraban claramente que Claudia no estaba cumpliendo con su papel como madre. Todo esto, junto con las capturas de sus publicaciones en redes sociales, armó un caso tan sólido que mi abogado estaba seguro de que la corte fallaría a mi favor. Por otro lado, Claudia seguía actuando como si nada pudiera afectarla. Continuaba subiendo fotos de cenas lujosas, viajes extravagantes y compras de artículos caros, como si el juicio no fuera más que una formalidad sin importancia. Incluso llegó a burlarse de mí con comentarios pasivos-agresivos en sus redes. Algunos hombres no saben cuándo rendirse, escribió en una publicación acompañada de una foto de un cóctel junto a Andrés. Lo que Claudia no sabía era que sus publicaciones no solo estaban alimentando mi determinación, sino que también eran una pieza clave de evidencia para demostrar su negligencia y mal uso del dinero. Mientras tanto, mis hijos comenzaron a notar cambios. Aunque no les había contado todos los detalles, les expliqué que estaba trabajando para que pudieran vivir conmigo. Marcos y Sofía parecían aliviados, como si finalmente alguien estuviera luchando por ellos. Marcos incluso me dijo: «Papá, solo quiero que estemos juntos. Mamá nunca está en casa, y Andrés no nos quiere aquí». Sus palabras me rompieron el corazón, pero también me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Sabía que Claudia haría todo lo posible por mantener el control, no por amor a los niños, sino por orgullo y por mantener su estilo de vida financiado. El día del juicio se acercaba, y estaba listo para demostrar que mis hijos merecían algo mejor. La arrogancia de Claudia y su desprecio hacia ellos serían su propia perdición. El día del juicio llegó, y la tensión era palpable. Claudia apareció acompañada de Andrés, luciendo segura de sí misma y con una sonrisa de superioridad que hacía evidente que no tomaba la situación en serio. Para ella, todo esto era un trámite más, una pérdida de tiempo que terminaría a su favor, como siempre había supuesto. Por mi parte, llegué con mi abogado y con la determinación de demostrarle al juez la verdad sobre cómo Claudia estaba descuidando a nuestros hijos. Mis pruebas estaban listas: documentos financieros, informes escolares, declaraciones de los vecinos y profesores, y, por supuesto, las capturas de sus redes sociales que mostraban su vida de lujos mientras mis hijos vivían en condiciones lamentables. Cuando llegó su turno, Claudia no mostró ningún remordimiento. En su declaración, intentó pintarme como un padre ausente que no entendía lo que implicaba criar a 2 hijos. «El dinero que recibo apenas alcanza para cubrir lo básico», dijo, con una sonrisa forzada. «Hago lo mejor que puedo con los recursos que tengo». Sin embargo, cuando mi abogado presentó las pruebas, su tono cambió rápidamente. Primero, mostró las fotos de mis hijos en casa, vistiendo ropa desgastada y viviendo en un ambiente claramente descuidado. Luego vinieron los informes escolares, que demostraban las ausencias constantes y la falta de progreso académico. Finalmente, presentó las capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, donde se veía claramente cómo gastaba el dinero en cenas, ropa de diseñador y viajes costosos. El juez revisó cada pieza de evidencia con detenimiento. Cuando mi abogado explicó que Andrés, su nuevo esposo, no solo no ayudaba, sino que incluso despreciaba a los niños, la expresión del juez comenzó a cambiar. Claudia intentó defenderse, pero sus respuestas eran cada vez más inconsistentes. Afirmaba que todo lo que hacía era por el bienestar de los niños, pero no podía explicar por qué ellos vestían ropa vieja mientras ella lucía prendas de marca en sus fotos. Cuando el juez le preguntó directamente por qué sus hijos faltaban tanto a la escuela, su única respuesta fue que a veces las cosas se complicaban en casa. El punto culminante llegó cuando mi abogado mostró un vídeo que había grabado Marcos, donde contaba cómo muchas noches cenaban arroz porque mamá y Andrés no compraban otra cosa. El juez, visiblemente molesto, le pidió a Claudia que explicara por qué eso estaba ocurriendo si recibía suficiente dinero para cubrir las necesidades de los niños. Claudia no tuvo respuesta. Su actitud arrogante se desmoronó por completo, y por primera vez, pareció darse cuenta de que la situación no estaba a su favor.
Después de varias horas de argumentos, pruebas y testimonios, el juez finalmente dio su veredicto. Declaró que Claudia había incumplido con sus responsabilidades como madre y que había malgastado el dinero destinado al bienestar de los niños. Además, señaló que la evidencia era suficiente para otorgarme la custodia total de Marcos y Sofía. Claudia intentó protestar, pero el juez fue claro. Este tribunal no tolera que un padre o madre priorice su propio beneficio por encima del bienestar de sus hijos. A partir de este momento, los niños estarán bajo la custodia de su padre, quien ha demostrado ser el más apto para cuidarlos. La sala quedó en silencio mientras Claudia trataba de asimilar lo que acababa de ocurrir. Andrés, que hasta ese momento había estado sentado en silencio, se levantó y salió sin decir una palabra. Era evidente que no estaba dispuesto a asumir ninguna responsabilidad por los hijos que ni siquiera quería. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Había ganado, pero lo más importante era que mis hijos finalmente estarían donde pertenecían, conmigo. Cuando salimos del tribunal, con la custodia de mis hijos en mis manos, sentí una mezcla de alivio y determinación. Sabía que este no era solo el final de una larga batalla, sino también el comienzo de una nueva vida para Marcos y Sofía. Ellos, que habían soportado tanto, finalmente tendrían la estabilidad y el amor que merecían. Mientras yo celebraba con mis hijos, Claudia enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Había perdido la custodia, y con ella, el flujo constante de dinero que utilizaba para mantener su vida de lujos. Andrés, su esposo, no tardó en mostrar su verdadera cara. Apenas unas semanas después del juicio, descubrí a través de amigos en común que la había dejado, argumentando que no quería estar atado a sus problemas. Claudia intentó apelar la decisión del juez, pero no tuvo éxito. Las pruebas en su contra eran demasiado contundentes, y su reputación quedó completamente destruida entre amigos y familiares. Nadie quería apoyarla después de saber cómo había descuidado a sus propios hijos por satisfacer sus caprichos. En uno de sus últimos intentos por recuperar algo de control, Claudia me llamó. Esta vez no había arrogancia en su voz, solo desesperación. Daniel, sé que cometí errores, pero no puedo estar sin mis hijos. Por favor, dame otra oportunidad. Prometo que cambiaré. Escucharla fue doloroso, no porque sintiera lástima, sino porque sabía que sus palabras eran demasiado tardías. Había tenido innumerables oportunidades para ser una buena madre, y las había desperdiciado. Claudia, esta vez no se trata de ti, le respondí con firmeza. Se trata de ellos, y yo no voy a poner en riesgo su felicidad otra vez. Esto es definitivo. Colgué y bloqueé su número. No quería más dramas ni manipulaciones en nuestras vidas. Mis hijos merecían paz, y yo me aseguraría de dársela. La transición a nuestra nueva vida fue un desafío, pero también una experiencia increíblemente gratificante. Por primera vez, Marcos y Sofía vivían en un ambiente donde podían sentirse seguros y amados. Me aseguré de que tuvieran todo lo que necesitaban, ropa nueva, una alimentación adecuada y, sobre todo, tiempo y atención. Poco a poco, vi cómo sus sonrisas regresaban, y cómo recuperaban la confianza que habían perdido. Los primeros días después de mudarse conmigo, Marcos me abrazó antes de irse a dormir y me dijo: «Gracias, papá. Sé que ahora todo va a estar bien». Sus palabras me llenaron de orgullo y me recordaron por qué había luchado tanto. A partir de ese momento, me dediqué a ser el mejor padre que podía ser. Trabajé duro para equilibrar mi carrera con mi tiempo en casa, asegurándome de que cada momento con ellos fuera significativo. Mientras nosotros prosperábamos, la vida de Claudia seguía en picada. Sin el apoyo de Andrés y con su reputación dañada, le resultó difícil mantener su estilo de vida. Terminó mudándose a un pequeño apartamento y luchando por encontrar trabajo. Aunque intentó recuperar algunos contactos, nadie estaba dispuesto a ayudarla. Los pocos amigos que le quedaban comenzaron a distanciarse, y los familiares que antes la apoyaban dejaron de confiar en ella. La mujer que alguna vez había mostrado tanta arrogancia ahora estaba completamente sola, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Meses después, mientras disfrutábamos de una tarde en el parque, Marcos y Sofía corrieron hacia mí, riendo y jugando como nunca antes. Me di cuenta de cuánto habíamos avanzado y de cómo nuestra vida había cambiado para mejor. Había sido una batalla difícil, pero al final, el esfuerzo valió la pena. Mis hijos estaban felices, seguros y rodeados de amor.
Sabía que aún habría desafíos por venir, pero también sabía que juntos podríamos superar cualquier cosa. Esa noche, mientras los acostaba, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. Había hecho lo correcto, y ahora tenía todo lo que realmente importaba, la sonrisa de mis hijos y un futuro brillante juntos.